Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos el tema de la canalización. Ya hemos estado viendo a lo largo del módulo cómo seleccionar los conductores que irían del breaker a nuestro punto de interconexión. Los conductores deben de ir en una tubería o una canalización con el fin de protegerlos contra efectos ambientales, daños físicos, etc. El tipo de canalización que se recomienda para instalar a la intemperie es el tubo conduit pared gruesa o alguna tubería que esté certificada para uso exterior, el cual tiene que soportar la humedad, la radiación UV, etc. No se debe de utilizar tubería de PVC o de pared delgada, ni coples normales que no estén adecuados para uso exterior. Ahora, para el cálculo necesitamos considerar el número de conductores que estarán dentro de la canalización. En nuestro caso sería la línea 1, línea 2 y tierra. Ahora sí consideraremos el conductor de puesta a tierra de equipos, porque irá dentro de la canalización. Entonces llevaremos 3 conductores y aplicaremos la siguiente fórmula, donde el área total va a ser igual al número de conductores por el área aproximada de un conductor en milímetros cuadrados. Para obtener el área aproximada se tienen dos opciones. Una es utilizar la tabla de especificaciones del fabricante del conductor, que es lo ideal, o utilizar la tabla 5 de la NOM 001C de 2012, que es una tabla un poquito más general, pero también nos funciona para hacer los cálculos. Continuaremos con el ejemplo que hemos estado trabajando a lo largo del módulo. Nosotros llevaremos 3 conductores, línea 1, línea 2 y tierra. Para línea 1, línea 2 y tierra, obtuvimos que los conductores serían 14 AWG y utilizaremos los dos métodos para que ustedes vean la diferencia. Para el primer método utilizaremos la tabla del fabricante. Supongamos que utilizaremos un conductor de la marca Viacon, THW o THHW, que son los que generalmente se instalan para instalaciones eléctricas en baja tensión. Bueno, para saber el área aproximada vamos a tener que calcularla, porque no viene en la tabla. Para calcularla será con una fórmula básica de matemáticas, que seguramente todos conocen, donde el área será igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde el valor del diámetro será el diámetro exterior aproximado de la tabla, o sea, el diámetro de todo el conductor, incluyendo el alambre de cobre y su aislamiento. Revisando la tabla, si nosotros obtuvimos conductores de 14 AWG, entonces el diámetro exterior aproximado es de 3.2 milímetros. Ahora solo vamos a sustituir el dato en la fórmula, dándonos como resultado 8.04 milímetros cuadrados. Esa será el área de un conductor 14 AWG, pero como llevaremos 3 conductores en la misma canalización, entonces para saber el área total de los 3 conductores aplicaremos la siguiente fórmula, donde solo multiplicaremos el número de conductores, en este caso son 3, por el área aproximada, que es la que acabamos de calcular de 8.04 milímetros cuadrados. Y solo sustituimos, dándonos como resultado 24.12 milímetros cuadrados. Esa será el área total que necesitamos para los 3 conductores. Ahora, iremos a la tabla del artículo 344 de la NOM. Esta tabla es para escoger el tamaño de la tubería, específicamente para tubo conduit metálico pesado, que es el de pared gruesa y es el que utilizaremos. Nos dice el tamaño comercial de la tubería en pulgadas. Hay de media pulgada, de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, etc. Del lado izquierdo viene el tamaño en milímetros. Por ejemplo, la de media pulgada mide 16 milímetros y así sucesivamente. Después viene el diámetro interno en milímetros, que si aplicamos la fórmula del área nos da el área total del tubo conduit, que es el que viene del lado derecho, ya en milímetros cuadrados, por lo que no hay necesidad de calcular en este caso el área. En las siguientes columnas vienen de un conductor, 2 conductores o más de 2 conductores, donde están considerando un factor de relleno.
El factor de relleno podríamos decir que es el porcentaje de área transversal disponible en la tubería conduit que se permite ocupar a la suma de las áreas de los conductores que irán dentro. La finalidad es dejar espacio suficiente en la tubería para que al momento de ingresar los conductores a la tubería sea más fácil y no se jalen, ya que pueden llegar a dañar el aislamiento. Y también para que no se sobrecaliente el conductor, que haya un poquito de espacio suficiente para que se ventile un poco. En esta tabla nos dice que si lleváramos un conductor en la tubería, entonces del 100% del área total de la tubería, solo podríamos utilizar un 53% de área, dejando un área libre del 47%. Ahora, si llevamos, por ejemplo, más de 2 conductores, que ese sería nuestro caso, dice que solo podremos utilizar un 40% del 100% del área de la tubería. Es decir, que si fuera una tubería de media pulgada, solo podemos utilizar 81 milímetros cuadrados de los 204 milímetros cuadrados que se tienen de área total. Así es como se lee la tabla. Entonces, para seleccionar la tubería es muy sencillo. Nosotros obtuvimos de área total de los 3 conductores 24.12 milímetros cuadrados. Nos vamos a la columna de más de 2 conductores y nos dice que para el tubo de media se puede utilizar de área 81 milímetros cuadrados. Y como nosotros obtuvimos 24.12, entonces queda suficiente espacio. Por lo tanto, nuestra canalización será de media pulgada. Eso fue el procedimiento utilizando los datos del conductor del fabricante, que sería lo ideal. Ahora, si no tuviéramos la información del fabricante por alguna razón, podemos calcularlo utilizando una tabla general de la NOM. Para esto, nos iremos a la tabla 5 de la NOM, dimensiones de los conductores aislados y cables para artefactos. Esta tabla nos dice que de acuerdo al tipo de aislamiento del conductor, será el área aproximada. Así que nos vamos al aislamiento que utilizaremos, que sería THW o THHW o THW2 y buscamos el calibre del conductor, que es de 14 AWG. Nos dice la tabla el diámetro aproximado y el área aproximada. Tomaremos el dato del área para ya no calcularla, que será de 8.96 milímetros cuadrados. Ya teniendo el área aproximada, que es de 8.96 milímetros cuadrados, aplicamos la fórmula. Igual tendremos 3 conductores, dándonos como resultado 26.9 milímetros cuadrados. Esa sería nuestra área total en conductores. Ahora, nos vamos a la tabla del artículo 344 en la columna de más de 2 conductores. Y de igual manera, se requeriría una tubería de media pulgada, quedando más del 60% de espacio libre. Si hacemos una comparativa utilizando los datos del fabricante, obtuvimos 24.12 milímetros cuadrados de área total. Y utilizando la tabla de la NOM, obtuvimos 26.9 milímetros cuadrados. Si se dan cuenta, no es mucha la diferencia, pero la tabla de la NOM está un poquito más sobrada, pero se entiende porque es una tabla general. Si se utiliza la tabla del fabricante, pues ya es muy específica y por lo tanto obtendremos datos más específicos. Pero bueno, eso ya va a depender de ustedes con qué decidan realizar sus cálculos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.